Es un placer poder estar con usted toda esta noche, no toda, vamos a hacer una hora de programa solamente, y poder entrar en su casa y comunicarnos. Y gracias a Dios por estos medios modernos de comunicación, las redes sociales, la página de Facebook, no sé si se dice página, pero el Facebook de La Puerta Abierta TV cada día es más concurrido y cada día recibimos más respuesta de lo que hacemos. Así que durante todo el programa va a tener muchísimas maneras de expresarse, pero la mejor, creo yo, es usando el Facebook La Puerta Abierta TV. Y va a tener también muchas cosas para decir, para criticar a nuestro invitado. Seguramente va a decir muchas cosas que lo van a enojar a usted o lo van a poner contento. Y usted va a poder escribir allí y después los vamos a estar leyendo y contestando también. Mi invitado en esta noche es un joven, talentoso, una de esas personas que uno dice, gracias Señor, que la futura generación va a tener un enseñador de la Biblia del nivel, de la categoría, de la excelencia de Gerardo Ferace. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por la invitación. Estuve bien, ¿no? La verdad con eso que ya me están mandando al frente para que empiecen a criticar. Pero es un gusto estar, gracias. Gerardo, cuando hice la presentación, quizás fue un poquito exagerado, pero es la verdad. En el pasado tuvimos grandes maestros de la Biblia y yo me crié escuchándolos a ellos. Algo aprendí, no mucho. Entonces ahora se necesita un recambio, una nueva generación de personas que sean maestros de la palabra, que amen la Biblia, que la estudien y que tengan el don de poder compartirla. Y Gerardo, mi invitado en esta noche, es uno de ellos. Hay gente que lee la Biblia y todo lo relaciona con lo místico, lo espiritual, el cielo, la eternidad. Y hay otros que no leen la Biblia porque dicen no tiene nada que decir al día de hoy, a lo que nos pasa como ciudadanos, a lo que nos pasa como seres humanos. Y vos mezclaste estos dos conceptos, mencionándolo a don Raúl, ¿no? Y también mencionando el trabajo que estás haciendo allí en San Francisco. Y el tema que te quería proponer era cómo poder leer la Biblia y aplicarla al día de hoy, a lo que nos pasa. O no se puede hacer eso. El texto, el mensaje de la palabra de Dios siempre está relacionado con la realidad del hombre. Obviamente que hay dos extremos. Por un lado, lo que decís vos, el misticismo, que lamentablemente se ha filtrado en muchos púlpitos. Tal vez después podamos decir algo de eso. Pero por otro lado, el hecho de que muchas veces la manera de enseñar la Escritura ha hecho que la gente, le mostremos a la gente como que eso no tiene nada que ver con su realidad. Pero son dos extremos muy peligrosos. Obviamente que, como decía John Stott, una cosa es contar la antigua historia, como aquel famoso himno, la antigua historia de Cristo. Ahí está, ahí le di pie. De Cristo y de su gloria. Y de Cristo y de su amor. Él decía, una cosa es contar la antigua historia, otra cosa es contar la historia desactualizada. Ah, claro. Incluso él tiene un libro, ¿no? La predicación, que es un puente entre dos mundos. Como ¿El portarretrato del predicador? No, la predicación puente entre dos mundos. Ah, mira vos, no lo tenía. Sí, la predicación es el puente que conecta el mundo del escritor, inspirado por el Espíritu Santo, y del lector en una sociedad totalmente diferente. Primero, para que el texto y la palabra sea relevante, primero lo que nosotros tenemos que estar seguros es que lo que vamos a compartir es la verdad. Pues solamente la verdad es lo que hace libre a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado de no usar el texto como una percha donde yo le voy colgando todas mis ideas, tomo un versículo y le empiezo a colgar ahí todos mis prejuicios, mis tradiciones, mis ideas, mis historias.
sino sacar del texto lo que es la verdad de Dios. Un paréntesis entre esto. Si yo tomo este vaso de agua y lo expongo a un rayo de luz y le pongo un cuchillo adentro, vos vas a ver que desde donde comienza el agua para abajo, la hoja del cuchillo se dobla. Es verdad. Pero la sacás y no está doblada. Bueno, ahora, si vos nunca hubieses visto un cuchillo fuera del agua, vos pensarías que los cuchillos son todos así, que la hoja se dobla. Obviamente que hay una ley física, que la reflexión que se produce por la luz viaja a una velocidad pasa de un medio ambiente como el aire a un medio ambiente totalmente diferente como el agua. Ese cambio de velocidad produce esa impresión que yo la percibo por la vista y sin embargo mi propia mirada me está engañando. Cuando la verdad de Dios es revelada de un medio ambiente de total santidad a un ámbito de total corrupción, lo diría Calvino de esa manera, nosotros decimos, pero un medio ambiente contaminado por el pecado, se puede producir esa distorsión, de modo que yo empiece a ver como doblado lo que nunca estuvo doblado. De modo que incluso se me puede doblar a mí la conducta y ni siquiera sentirme mal con Dios, porque yo a Dios lo he ido moldeando con mi concepción. Voltaire tenía una crítica muy cáustica sobre el cristianismo. Él decía que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y los hombres le devolvieron la atención, ¿no? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy predicando al Dios que es o al Dios que yo creo que es? ¿Nosotros estamos siguiendo al Dios que es o al Dios que nosotros nos imaginamos que es? Entonces es muy importante que si vamos a predicar la palabra, estudiemos la palabra, porque solamente la palabra es palabra de Dios. Y debemos predicarla con esa convicción y predicar la verdad. Ahora, es muy importante que la realidad esa aterrice donde vive la gente. Y bueno, ahí debe estar la pericia del predicador en conocer la realidad, el contexto social, la necesidad de la audiencia, para que la aplicación de esa verdad aterrice en la realidad de las personas. Si lo podríamos poner de alguna manera, en un proceso de comunicación está el emisor y está el receptor y hay un transmisor. El problema que tiene el comunicador del mensaje bíblico es que el emisor es fijo, no se puede mover, porque el mensaje no se puede cambiar. Pero el receptor es flotante. En la edad moderna estaba acá y en la posmodernidad está acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio el mensaje? Hoy al hombre posmoderno lo que le interesa tal vez es solamente lo material. Entonces, ¿ajusto el mensaje para esto? ¿Y cómo hago sin mover el mensaje? ¿Cómo hago para llegar a una audiencia que se ha movido? Bueno, la importancia de ajustar los métodos. Entonces, yo creo que siempre es importante que el enseñador argumente desde la teoría, ilustre desde la cultura y aplique desde la realidad contemporánea. Creo que es un proceso que se usa mucho en apologética y no creo que es válido, ¿no? Es argumentar desde la teoría, descubrir el mensaje tal como es, ilustrarlo desde la cultura, ya sea la música, el arte, la literatura, la televisión, la radio, ilustraciones que puedan ayudar a entender ese mensaje y aplicarlo a la realidad y a la necesidad contemporánea sin negociar el mensaje, ¿no? Dijiste alguna cosa interesante que me gustaría que la ampliara. Una de las tentaciones que los predicadores pueden llegar a tener, y en la que caen muchos, espero no ser yo uno de ellos, es hablar de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Manipular la voluntad de Dios, manipular lo que Dios tiene que hacer. Y nos encontramos con gente que te asegura que Dios te va a prosperar, por ejemplo, si vos le das plata a Él. Sí. Gente que te asegura que Dios te va a sanar. Y uno sabe que Dios puede sanar a todos, es más, puede resucitar a todos los muertos si quiere, pero no siempre sana a todos. Entonces, esa
es agarrar a Dios y hacerle decir a Dios lo que yo quiero que diga, y a veces con propósitos no del todo claros, muchas veces para tener poder, otras veces para juntar mucha gente y muchas veces para juntar mucha plata. Me gustaría que ampliaras eso, porque realmente en el día de hoy hay muchas ofertas en las radios, en los canales de televisión, de mensajes en donde, por lo menos me pasa a mí, yo escucho y digo, ¿de qué está hablando? El Dios que yo conozco no es ese. ¿Te pasa? Seguro. Seguro. Cambia de canal, mira Canal Luz. Sí, obviamente. En un canal cristiano, uno cree que ya lo ha visto todo, ¿no? Pero hace días atrás, mirando un canal cristiano, estaban promocionando una guerra espiritual submarina. En el Triángulo de las Bermudas, que es una especie de experiencia nueva, hacer un buceo y donde van a haber reprensiones espirituales a los espíritus y a los monstruos de los abismos y cosas que vos decís. Ahora, no me lo contaron, lo vi. Ahora vos decís... No, para la estupidez no hay límite. Claro, claro. Y vino a mi mente esa advertencia de Pablo, ¿no? Como en los postreros tiempos, y esto es muy propio del hombre posmoderno, cómo el hombre tiene un desapego a la verdad y prefiere el pensamiento animista, el pensamiento místico, el pensamiento de fábula. Sí. ¿No? Claro. Vos sos predicador y sabés que cuando uno es duro, cuando uno se ajusta el texto y a veces tiene que ser severo porque el texto lo es, a la gente viene y te dice, me lo han dicho muchas veces a mí, me dice, pastor, muy duro, pegamos fuerte. A mí me gusta, voy a otra iglesia donde me levantan el ánimo, me dice que está todo bien. Bueno, es que justamente, hablamos de lo que mencioné al principio, cuando está esa tendencia a predicar el Dios que yo quiero que sea, a domesticar a Dios y no el Dios que menciona o que revela la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros vaciamos de ese contenido de verdad el Evangelio, la predicación pasa a ser una charla motivacional, nada más, que se enfoca en satisfacer el gusto y la necesidad de la persona. Y deja de ser una declaración autoritaria de la palabra de Dios. Muchas veces eso puede costar la popularidad, pero el primer llamado es a la fidelidad a Dios y entonces el mensaje jamás debe negociarse, ¿no? Porque si vas a medir el éxito del ministerio de un predicador solamente por la gente que logre convocar... Jeremías es un fracaso. Sí, y por otro lado, la Iglesia Universal debe estar predicando el mensaje bíblico porque lleva gente. Entonces, me decía alguien, pero esto en vez de predicar el sermón del monte, predican el sermón del monte, ¿no? Pero, porque parece que se hable solamente en términos monetarios la fe. Por eso es importante que volvamos al texto bíblico, volvamos a predicar la palabra de Dios. La Iglesia tiene que volver, la Iglesia necesita una nueva reforma. Justamente lo que diferenció a la Iglesia de la Reforma fue: dejemos de presentar la fe como un mercado, dejemos de vender bendiciones, dejemos de vender indulgencias. Como decía Martín Lutero, dejemos que Dios sea Dios. Hoy es el gran desafío para las nuevas generaciones de predicadores, el que volvamos a amar la palabra de Dios y a predicar la verdad de Dios. Pues solamente la verdad es lo que nos va a hacer libres. Lo demás es una efervescencia como la de una gaseosa, que es mucha espuma, que produce un aliento anímico, pero cuando eso baja, otra vez necesitas una nueva dosis y necesitas vivir de eso. Por eso la gran tragedia que hoy tenemos es que los cristianos son tan débiles en su fe. No se produce madurez en el cristianismo. Tenemos mucho movimiento de gente, pero hay poca madurez, poca profundidad en el crecimiento cristiano, ¿no? Y por la falta de
escuchar la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios, porque es cierto que una buena parte de nuestro crecimiento fue escuchar a grandes predicadores, pero lo cierto es también que hemos tenido que pasar largos ratos estudiando nosotros, ¿no? Y no me digo leyendo la palabra. Leyendo la palabra, a ver, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que le va a decir a la gente de la iglesia que me va a escuchar? Yo no tengo... Y el otro punto que quería mencionar justamente tenía que ver con esa frase que pusiste, de agarrar el texto bíblico y decir, bueno, hoy voy a predicar que todos vamos a ser felices y exitosos. Entonces, a ver qué texto apoya lo que yo quiero decir. Claro. Bueno, las doctrinas voluntaristas, el yo puedo, la fe, el fideísmo, fe en tu fe, ya no es fe en Dios. Vos tenés que tener fe y vos tenés que saber que por vos tener fe ya accedes a un nivel de poder que te lo da tu fe, ¿no? Dios está fuera del asunto, ¿no? Entonces es fe en tu fe. Bueno, son doctrinas voluntaristas, pensamiento oriental, que se lo bautiza con versículos bíblicos y se lo presenta como una doctrina. Y por otro lado, cuando vos tenés una audiencia que no lee la Biblia, que no conoce la palabra de Dios, se hace un cóctel ahí donde la gente dice amén a cualquier cosa, ¿no? Entonces, la importancia del estudio bíblico es porque esa es la raíz de nuestra fe. Y si bien hay unos que se fueron al extremo de hacer un estudio tan frío que no tiene que ver con la realidad de las personas, y decir, no, acá no importa la experiencia, sino solamente el conocimiento, creo que ese conocimiento sin experiencia es como un árbol sin fruto, pero la experiencia sin ese conocimiento y sin esa profundidad es como un árbol sin raíz. Sí. Estamos charlando con nuestro invitado en esta noche, Gerardo Ferace, joven enseñador de la palabra, que vive en la ciudad de San Francisco y que es, me consta, invitado por muchísima gente, por muchísimas iglesias que quieren tenerlo en su púlpito porque es un gran enseñador. Me acuerdo hace unos 10 años, lo invité a hablar en una conferencia de pastores y di un mensaje. Yo estaba al lado mío, tenía a un predicador, a un pastor muy famoso de la ciudad de Córdoba, y me dice, ¿de dónde lo sacaron a este pibe? ¿Cómo puede haber chicos jóvenes que sepan así de la Biblia? Bueno, es un lujo tenerlo a Gerardo, ¿no? ¿Te asusta el ver que no hay tantos enseñadores ahora? ¿Te asusta? ¿Te preocupa? Sí, claro. Sí. Hoy en los congresos juveniles, vos haces un taller de capacitación sobre danza, pandero y batería y se llena. Y si vos haces un congreso y no pones música, y si vamos a reunirnos para estudiar la Biblia, quien lo va a organizar dice, ¿irán a venir los jóvenes? Si lo único que tenemos para ofrecerles es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro fundamento si desconocemos el mensaje que tenemos que comunicar? Vos le preguntás a un musulmán 10 enseñanzas de su religión y es posible que te las pueda decir, pero vos le preguntás a un cristiano, decime 10 enseñanzas de Jesús. A ver, mencióname 10 enseñanzas que Jesús haya hecho. Te vas a sorprender. Sí. Hay gente que te va a decir, se han unido los hermanos porque esa es la ley primera. Te podés escuchar cualquier Al que madruga, Dios lo ayúdate ayuda. que yo te ayudaré. ¿Viste? Sí, Entonces, eso hace que la iglesia deje de ser creíble. Claro. Y hace que logremos afiliados, adeptos, miembros, pero no convertidos. Dice Salmo 19, David declara ahí, tu palabra dice es pura y convierte el alma. Porque hay una cuestión,
La palabra es la espada del Espíritu. Entonces nosotros no podemos prescindir de la palabra y pretender que el Espíritu se mueva, y que el Espíritu quebrante, y que el Espíritu obre. Porque el Espíritu lo que va a hacer es tomar la espada, y la espada es la palabra. Entonces no se pueden excluir, no son excluyentes. No tengo que elegir entre el obrar del Espíritu. Entonces, para que el Espíritu obre, tengo que renunciar a ciertas doctrinas e improvisar ciertas cosas y generar un poco de manipulación para que el Espíritu se mueva. El Espíritu obra por la palabra de Dios. Y bueno, creo que es necesario que volvamos a predicar la palabra, que sepamos que... mira, hay un axioma muy usado en filosofía que habla de la ley de la no contradicción, ¿no? Si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. Creo que uno de los peligros que nosotros estamos corriendo es que queremos que todos tengan la verdad. Viste, la gente dice, bueno, todas las religiones van a Dios, todos, de alguna manera, todos dicen la verdad. Sería más racional, sería más lógico decir, todos están equivocados. Eso sí puede ser cierto. Pero nunca se puede decir, todos están en la verdad. Porque si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. Entonces es deber y es responsabilidad de los pastores, de los que enseñan la palabra, que cuando dicen, así dice el Señor, estén seguros que lo que están diciendo es lo que Dios dice. Porque si no es lo que Dios dice, es simplemente fábula de hombres. Están engañando. Bueno, se me escapó, yo lo había abierto justamente en el texto que de alguna manera parafraseó Gerardo, y es en 2 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo no se está muriendo, está a punto de ser decapitado. Él ya sabe eso y escribe sus últimos pensamientos a su amado discípulo, llamaba Timoteo. Lo hace estando dentro de una celda. Alguno que haya podido viajar por Italia y estar en Roma puede visitar la celda Mamertina. No sé si es esa, pero uno ahí tiene la idea del tiempo que vivió Pablo en los últimos momentos de su vida. Y está muy preocupado, muy preocupado. Entonces le dice, vendrá un tiempo en que la gente no va a soportar que le hables la sana doctrina, sino que teniendo el corazón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Bien. Es decir, lo estaba pensando Pablo para ese momento, por eso le insiste a Timoteo, guarda la sana doctrina. Te encarezco, no leo todos los primeros párrafos de este capítulo porque le hace un pedido, pero con una fuerza, llamando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, mira, por todo lo que me puede estar pasando, por la admiración que me tenés, te pido por favor que prediques la palabra. Yo creo que si algo quisiera que saliera de este programa con la presencia de Gerardo es motivar a los pastores. Prediquemos la palabra. Volvamos a la palabra. Está lleno de libros de autoayuda, llenos de ejemplos de predicadores que cuentan historias, emocionan a la gente o producen efectos o tratan manipulando los sentimientos de las personas, de hacer que cosas raras sucedan en los cultos. El trabajo nuestro no es ese. El trabajo de los líderes, de los pastores, es predicar la palabra. No hacerlo es estar estafando a la gente, pero peor que eso, es estar burlándonos de Dios. Y tengo la dura tarea en esta noche de decirle que esto se está viendo y demasiado
en nuestro país. Pero también, gracias a Dios, hay como un reflujo, ¿viste? Y un pastor me dice hace poco, ¿podés hacer algo para que venga un enseñador de la Biblia de Estados Unidos de primera? Y yo lo miro y le digo, mirá que es ese del palo de la Biblia, ¿no? Y me dice, ya basta, viejo, necesitamos Biblia otra vez. Es decir, nunca dejamos de necesitarla, pero creo que la necesitamos mucho en este tiempo. Ahora, Gerardo, yo sé que ve el programa mucha gente y muchos pastores, y lo cierto es que muchas veces no decimos lo que es una gran verdad. La gran mayoría de los pastores no ha tenido un estudio formal, ¿no es cierto? Yo pude estudiar en Estados Unidos un tiempo, vos estuviste 3 años en un seminario, nos hemos criado en iglesia donde había mucha enseñanza, pero el pastor, el que estoy pensando en este momento, no tiene. ¿Qué elementos le das? ¿Qué consejos le das? Como para que sea fiel a la palabra, que sea fiel al texto. Algo que es irreemplazable y que se está descuidando mucho, en primer lugar, es la lectura de la palabra. Justo la semana pasada, por primera vez en Argentina, celebramos el Día del Lector, ¿no? En conmemoración del nacimiento de Jorge Luis Borges. Y yo decía justo en la congregación, que en alusión a eso, que la Biblia para los evangélicos hoy es un poco como Borges para los argentinos, ¿no? Todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee. Y eso creo que hoy se está viendo mucho. Hay poca lectura, y lo importante de la lectura es que te da un conocimiento acabado y completo, un panorama de la revelación de la palabra de Dios. Lo segundo es la importancia de estudiar, bueno, obviamente el análisis del texto. Hoy hay muchos recursos, muchos libros, que no hace falta, no digo que no sea necesario conocer el texto original, tal vez el griego, pero hoy hay muchos recursos a los que puede echar mano para investigar el significado de las palabras, el sentido de las palabras, analizar el contexto en el cual eso fue dicho. Eso por un lado. La observación siempre es el detalle que debe destacar el estudiante de la palabra de Dios. Una observación minuciosa del texto, hacerle preguntas al texto, ¿por qué dice esto? ¿Para qué dice esto? ¿A quién le dice esto? ¿Con qué propósito se dice esto? Otro paso muy importante es el de la comparación, es decir, buscar, o lo que se llama la correlación, estudiar otras escrituras. Hay un principio muy elemental para el estudio de la Biblia, es que la Biblia se explica a sí misma. Es decir, no se puede, en teología no se puede inventar nada. Nosotros, todas estas cosas que nosotros vamos escuchando, estas novedades, entre comillas, como yo contaba, una guerra espiritual submarina. Sí, no, pero esta para mí... digamos, bueno, no la sabía. No la sabía, no. Bueno, ya se han hecho las aéreas y subir, rociar la ciudad, hacer las cartografías y todas estas cuestiones, puedes decir, bueno, ¿cómo? Supuestamente son revelaciones. Es lo que vos leías las fábulas, ¿no? Eso es el pensamiento animista, que es el pensamiento incluso presocrático, que la verdad es algo que se percibe. Cuando el pensamiento judeo-cristiano es que la verdad es algo que está revelado. No es algo que yo percibo de manera mística. Por tanto, debo ser diligente en indagar y en estudiar. Entonces, que trabaje con eso, que no se deje encandilar por los modelos que tal vez él ve y a veces quiere imitar porque vienen envueltos en un paquete de fama y de aparente éxito. Que sea fiel a la palabra. Se requiere ser un gran pastor para ser pastor de una iglesia pequeña. Así que no debe tener frustración, porque es un lugar donde tiene mucho roce con las personas, donde está expuesto a muchas situaciones y problemas, y debe trabajar en la palabra de Dios, debe investigar la palabra de Dios y debe ilustrar esa verdad para comunicar a los demás, y debe aplicarla a la realidad de las personas. Así en pocas palabras es un método práctico de estudio, ¿no? Sí. Que es un proceso que tiene que ver con la observación, con la
correlación con la interpretación y con la aplicación del texto bíblico, ¿no? Sí, citaste de alguna manera en esta misma última carta de Pablo, que la está escribiendo allí en la cárcel, dice, procura con diligencia, pero insistentemente, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, o que traza bien, o que expone bien la palabra de verdad. Es decir, Dios nos está mirando, ¿no? Está mirando a los líderes que si estamos explicando bien la palabra de Dios, si le estamos dejando a la Biblia que hable por sí misma y no cometer ese desatino de hacerle decir lo que nosotros queremos que diga. O peor, estar vendiendo un mensaje o un Dios, como dijimos antes, que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, me ha pasado, inclusive varias veces me han preguntado y me han dicho esto cuando tratamos este tema, hay gente que no es pastor, no es enseñador, y va a escuchar el mensaje y uno que le dice, no, crea en lo que el pastor le está diciendo. En principio, no lo voy a decir yo de acá, dude de lo que el pastor diga. Sin embargo, se espera que todo creyente desarrolle discernimiento. Porque dice, en algún momento Pablo dice, miren, examínenlo todo, pero retengan, quédense con lo bueno. Es decir, el mejor predicador en algún momento puede estar equivocándose, porque no es Dios. Y se espera que los creyentes no vayan a la iglesia dispuestos a creer sin pensar. Como una vez yo escuché, no piense, sienta. ¿Cómo no piense? Que la mente me la dio Dios, pero se equivocó. Sienta, si usted siente, es más importante que lo que usted piensa. No, Dios me dice, pensá, discerní, estudiá, razoná. Son todas cosas que uno hace con la mente, claro, no con el corazón. Y cuando uno va a la iglesia, tiene que decir, escuchar con fe al pastor, pero hacer lo que hizo, y ahora le voy a pedir, que estoy seguro que me lo va a decir, lo que hicieron unos creyentes que escucharon lo que Pablo dijo, pero no se lo tragaron inicialmente. ¿Qué pasó? Los de Berea, ¿no? Claro. Ahora, fíjate que eso cuando dice que los de Berea examinaban lo que Pablo decía, no se toma como un acto de incredulidad, sino de nobleza. Dice, eran más nobles que los de Tesalónica. Claro. No dice, eran más incrédulos y por eso dudaban. Martín Lutero decía, hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. Porque la duda tiene esa virtud. Él mismo decía, yo caminé por los pasillos de la duda hasta llegar a la sala de la verdad. La duda te lleva a indagar, a preguntar, a abrir nuevas puertas de razonamiento. Y no hay que tener miedo a eso, porque la fe es contraria a la vista, pero no es contraria a la razón. Tomás de Aquino decía que la fe es suprarracional. Es decir, está más allá de la razón, pero no es antirracional. Es decir, el hecho de que Dios a veces me propone cosas que están más allá de mi razón, no significa que Dios es antirracional. Significa que mi mente es muy pequeña y que yo para entenderlo a Dios tengo que tener una cabeza muy grande o un Dios muy pequeño. Pero la fe no es antirracional. Cristo murió para lavar mis pecados, no para lavar mi mente. Dios nos enseña a pensar con su palabra. Y entonces, por eso la recomendación de Pablo, que cuando una palabra se está dando, dice, bueno, cuando uno profetiza, los otros juzguen. No está diciendo que juzguen al predicador, sino que examinen el mensaje. Que lo pasen por ese tamiz de poder comprobar si lo que se está diciendo es verdad. Y solamente si es verdad y está sostenido en la palabra de Dios, eso es verdad de Dios y eso se puede decir, bueno, esto es lo que Dios dice. Porque cuando vos le decís a la persona, bueno, Dios me dijo que te diga. Es decir, yo ya le bajo las defensas a la persona, porque mi interlocutor, si no me hace caso a mí, está desobedeciendo a Dios. Porque yo le digo que Dios me dijo que yo se lo diga. Y Dios lo único que dice es lo que está en su palabra.
Entonces hay que tener mucho cuidado con estas maneras de bajarle las defensas a las personas al punto de que piensan que si van a cuestionar un mensaje que no está fundado en la palabra de Dios, están cuestionando a Dios. Y no es así. No, ni siquiera cuestionan al pastor o al predicador. A mí me encanta cuando hay discrepancia. Yo lo que le digo a la audiencia todo el tiempo, llámeme para criticar, llámeme para decir que piensa diferente, llámeme, porque eso me ilumina a mí. Si me ayuda a seguir buceando o a profundizar mi convicción de lo que estoy diciendo, es como yo pienso. Mencionaste el Salmo 19, que convierte el alma, dice la palabra de Dios, pero después dice algo hermoso y es, hace sabio al sencillo. Es decir, una persona no necesita ir a la universidad ni a un seminario para ser sabio. Leyendo la palabra de Dios, uno puede llegar a ser sabio, porque dice el texto, la ley de Dios, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Es que te enseña lo elemental para la vida. Hay un escritor español, Enrique Rojas, ¿no? Fue muy famoso por un psiquiatra, el que escribe El hombre light. Y él dice, el hombre postmoderno es alguien que sabe mucho, pero no sabe lo importante. Si un tipo sabe cómo clonar la célula, pero no sabe cómo criar un adolescente. Cómo ir a la luna y no sabe cómo ir a la luna y no sabe cómo tener un matrimonio para toda la vida. Entonces, como decía Martín Fierro, hay sabio de todos menas, mas digo sin ser tan ducho, es mejor que el aprender mucho, el aprender cosas buenas. Nunca te va a ir mal en la vida por estudiar y por conocer la palabra de Dios. Nunca a una persona le ha ido mal por hacerle caso a Dios. La palabra de Dios te da la virtud de que vas a poder aprender las cosas elementales que necesitas para recorrer con dignidad, con paz, con bendición y felicidad el camino de la vida, ¿no? Bueno, y como decía nuestro invitado, hay mucho material, ¿no? Yo le vuelvo a recomendar a los pastores y a cualquiera que quiera, inscríbase en Apuntes Pastorales o Desarrollo Cristiano, que es la revista que dirige Chris Shaw, que habitualmente viene, este año hicimos un par de programas con Chris, y que produce esa revista que se lee en toda Latinoamérica. Vendía 35, 40 mil números y ahora la última vez que vino tiene más de 100.000 personas por internet. Por internet, ahora se lee por internet. Y allí hay muy buen material. Para los que quieren aprender a predicar, conéctese con FLET. Hay un libro de Ramesh Richard, un joven muy talentoso de la India, pero que ahora vive en Estados Unidos, que escribió El arte de poder explicar. 7 pasos muy simples, muy buenos, muy fáciles de leer. Es todo un curso de FLET. Busque lecturas buenas. FLET también tiene un libro del doctor R.C. Sproul, es cómo estudiar la Biblia. También, que es parte de una de las series que ellos tienen. Sí, aquí en la iglesia están dando Panorama de la Biblia, también, que es en 13 lecciones un pantallazo general, porque nosotros que nos criamos en la iglesia la sabemos toda, buena parte, pero el que agarra el libro nunca lo leyó. ¿Viste? Para colmo viene uno y dice Tesalonicenses, y si eso qué, ¿viste? Es una marca de Salamín, algo. Segunda Crónica, ¿qué? Se asusta, ¿viste? ¿Sabes qué? Sí. Cuando muere Gabriela Mistral, ella tenía en su mesa de luz una versión de la Biblia Reina Valera 1909, y en las hojas en blanco al principio que toda Biblia tiene, ella tiene un famoso poema de ella, tal vez los televidentes, los seguidores del programa pueden buscarlo en internet, que se llama Libro Mío, donde es todo un poema de lo que la Biblia significó para una escritora como ella, lo que hablamos, cómo la Biblia te da conocimiento sencillo para la vida y hace sabio al sencillo, ¿no? Y ella dice, bueno, que mis amigos no fueron los de mi época, sino los que tú me diste, le dice la Biblia, ¿no? Fueron David, con David aprendí a cantar, viví la frustración de mi propio Eclesiastés con Salomón, y cómo todo eso le fue dando sabiduría para la vida y que encontró en eso su familia, aún sus amigos. Y ahí vos ves una persona que puede llegar a escalar ciertos niveles de conocimiento, de intelectualidad, pero seguir disfrutando y descubriendo que
la Biblia es lo que te da el contenido, el mensaje y la instrucción para la vida, ¿no? Absolutamente. Bueno, había un viejo himno que le voy a hacer que lo cante acá. ¿Cuál es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene la verdad, la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Mire, es tan fácil ahora conseguir una Biblia. Gracias a Dios, hay muchísimas Biblias, muchísimas versiones. Hay en colores, de cuero, de todo. Hay para mujeres, la hay Biblia para ecológica jóvenes. salió ahora. La Biblia ecológica, sí. Vos sabés que nos invitaron de la Sociedad Bíblica de Ecuador, y la verdad que era para ir, pero era muy caro. El vicepresidente de la Sociedad Bíblica dice, me encantaría ir a las Islas de los Galápagos. Ay, ay, ay. No estaría mal ir, ¿no? Pero me dice, tanta plata simplemente para estar en el lanzamiento de la Biblia ecológica. Sí. No, hay Biblia para todo. Lo más importante es que la leamos. Porque hay gente que la compra, mirá, che, qué lindo, dorada, de cuero, con cierre. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos, salieron las de la cierre? Me moría por tener una cosilla. No, pero eso no es importante. Claro. La versión más humilde, la más barata en términos de económicos, dice exactamente lo mismo que la Biblia de mejor impresa y de mejor papel. El valor de la Biblia no es el paquete, es el contenido, es lo que dice. Es lo que dice. Exactamente. Y es leerla, es como un espejo. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice a la Biblia que es un espejo? Refleja nuestra condición tal como somos. Cuando Víctor Frankl estaba... Hay un sacerdote católico, Alessandro Pronsato, escribe un libro que se llama Los Evangelios Molestos. Él dice... Cuando Víctor Frankl estaba en el campo de concentración, vio que los prisioneros se empezaron a juntar y pensó que había encontrado algo de comida, porque cuando encontraban algo hacían cola, ¿viste? Y se arrima y vio que estaban haciendo cola porque habían encontrado un pedazo de espejo. Hacía tanto, dice, que no nos veíamos tal como éramos. Yo veía que mi piel se iba poniendo más amarilla y iban haciendo cola uno por uno para mirarse un ratito en ese espejo. Y él describe la fuerte sensación que tuvo cuando por primera vez se vio en ese espejo y no se reconoció a sí mismo. Porque dice, hacía tanto tiempo que no me veía. Y verme después en qué condición estaba fue una impresión muy fuerte. Y a veces nos pasa eso con la Biblia. Y la Biblia nos dice tal como estamos. Y a veces pasa tanto tiempo que no nos hemos mirado en ese espejo y vamos creyendo engaños de nosotros mismos. Entonces, para poder conocer nuestra verdadera condición y para poder descubrir a Dios, necesitamos volver a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice a los Corintios que mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados por el Espíritu. Ahí está la palabra, por el poder y la operación del Espíritu Santo, produce una transformación. Y usa la palabra reflexión, que es, la reflexión es un cambio de dirección en un rayo de luz. Yo venía pensando de esta manera y al encontrarme en la palabra se produce ese cambio de dirección, y que se opera por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. La Biblia es un espejo. También es un martillo. Que quebranta la peña. ¿Qué es eso? La palabra de Dios quebranta los corazones más duros. La palabra de Dios es la que ha transformado las vidas de las personas más rebeldes, más duras. Hace un tiempo estuvo
No hace mucho, Carlos Villanueva, el rector del Seminario Teológico Bautista, y contaba que un rabino judío en la Edad Media comenzó a traducir la Biblia y se convirtió al cristianismo. Claro. Y el que lo siguió, imagínate el escándalo que se habrá armado en la comunidad, el que lo siguió le pasó lo mismo. Es decir, no se necesita grandes cosas, se necesita leer la palabra, y la palabra es un martillo. Es un martillo. Yo, a veces cuando yo lo leo, digo, ¿para qué me metí en este capítulo? Me está pegando. Ahora, hay otra metáfora también que es una espada. Es una espada. Yo a veces me planteo esto, cuando una persona dice, bueno, Dios me dijo, ¿cómo yo sé si es una impresión de mis emociones? ¿Es una impresión almática, psicológica? ¿O es algo que viene de Dios? ¿Es algo que viene del alma o del espíritu? Y solamente hay una manera de saberlo. Porque la Biblia es lo único que puede entrar hasta partir el alma del espíritu. Es decir, que aún para saber si eso que estás sintiendo es algo que viene de Dios, para decir, siento de Dios, o Dios me lo dijo, porque viste, es todo muy abstracto eso. Bueno, otra vez necesitamos volver a la palabra porque es lo único que te puede separar lo que viene del alma de lo que viene del espíritu. Así que es una palabra, es una espada que penetra y hasta lo más profundo, hasta el núcleo mismo de nuestra personalidad, ¿no? Qué bueno. Che, muchas gracias. No, a vos, Juan Pablo, gracias por permitirme este ratito, este tiempo. Es un privilegio haber compartido. Un cariño grande para toda la iglesia, la puerta abierta, para toda la gente que trabaja en el programa y para tus televidentes, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, aquí está un joven talentoso, amante de la palabra y que se ve que estudia, ¿no? Sus citas de San Agustín, Lutero, mamita. ¿Se las aprendió antes de venir? Las memoricé antes de venir. O las saca así. Buenísimo, buenísimo. Estoy seguro, yo sé qué va a pasar. Que después que pasemos el programa va a empezar a decir la gente... A criticar. No, bueno, ojalá también. También, porque viene mal. Sí, está bien. Para que no se te vaya, lo asumo. Viste, viene bien que nos critiquen, ¿eh? Es una cura de humildad. Sí, viene bien. Los dos estamos casados, así que ese tema de la crítica después de dar el sermón la tenemos bien cerrada. Ya sabemos. Los últimos minutos del día, el domingo, es que voy manejando mi auto desde la iglesia a mi casa, escuchar a mi señora. Ahora ella me parece que aprendió y se calla. Ay, Señor, las cosas que me dice, lo que nadie se anima a decir, pero me viene bien, me viene bien. Dijo un predicador, después del sermón le dice a su mujer, Doña María me dijo que habemos pocos buenos predicadores. Y la esposa le dice, uno menos de lo que vos crees. Buenísimo. Bueno, espero que le haya gustado el programa. El final de la historia es esta. Vaya, busque la Biblia y ahora que termine el programa, lea. Y dice, ¿dónde empiezo? Los evangelios. Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera. Los evangelios, búsquelo. Lea las historias de Jesús. Un buen rato, repítalas una y otra vez. Eso va a llenar su vida del conocimiento del Señor, que es en definitiva lo que toda la Biblia intenta dar. Nos encontramos mañana aquí, como cada noche, en la puerta abierta. Que tengan una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no me digas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es